Cuando Rodrigo Salvatierra robó mi diseño y ganó millones, sonreí y fingí no saberlo, porque ya había copiado todos los archivos, documentado cada firma falsificada, y solo esperaba el momento perfecto para destruirlo frente a toda la élite arquitectónica de México. Si te han llamado invisible tantas veces que has empezado a creértelo, entenderás por qué usé esta invisibilidad como arma. Suscríbete a este canal, porque esta historia te enseñará que ser subestimado es el mayor superpoder que existe. Aquella lluviosa mañana de marzo, al entrar en la mansión Herrera con una bandeja de café para 12 ejecutivos, aún sentía el amargo sabor de la humillación del día anterior. Rodrigo me había señalado durante una reunión con inversores de Dubái, y me había dicho que solo servía para servir café, no para aportar ideas. La risa resonó en la sala de reuniones revestida de mármol italiano, ese sonido agudo y cruel que desgarra el alma. Sentí que me ardían las mejillas, que me temblaban las manos al agarrar la taza de porcelana fina, y juré en ese mismo instante que sería la última vez que alguien me hiciera sentir inferior. Me llamo Elena Cruz, hija de un albañil que construyó edificios ajenos toda su vida, graduada en diseño de interiores gracias al trabajo nocturno y al café recalentado. Tenía un talento innato, una licenciatura con honores de la UNAM, un portafolio que hacía que los profesores se detuvieran a mirarme 2 veces. Pero nadie lo vio jamás. Rodrigo Salvatierra era todo lo que yo no era, un apellido que me abría puertas, una fortuna heredada del Grupo Salvatierra, un imperio de arquitectura de lujo que dominaba toda la Ciudad de México. A sus 32 años, supervisaba proyectos que incluían rascacielos sustentables, mansiones en Polanco y complejos comerciales que transformaban el horizonte de la ciudad. La prensa lo adoraba. Las revistas de negocios lo ponían en portada cada mes. Inversionistas internacionales hacían fila para las reuniones. ¿Y yo? Solo era un asistente sustituto, como insistía a todos. Trabajar para él era como caminar descalzo sobre cristal. Cada palabra podía herir, cada silencio podía herir aún más. Pero esa tarde de marzo, mientras organizaba documentos en su oficina mientras todos los demás almorzaban, encontré algo que lo cambiaría todo por completo. Un plano que había firmado 6 meses antes, pero que presenté como su creación exclusiva a los inversionistas europeos. Rodrigo me había robado el trabajo y se había lucrado con 47 millones de pesos. Me encontraba frente a aquel escritorio de caoba pulida, sosteniendo los documentos con manos que ya no temblaban, simplemente las apretaban con una fuerza inusual. Mi corazón latía lenta y pesadamente, como si cada latido marcara el comienzo de algo irreversible. El plano estaba allí, con mi firma digital en la esquina inferior derecha, fechado en septiembre del año anterior, pero el contrato de presentación para inversores solo llevaba su nombre en letras doradas. Rodrigo Salvatierra, arquitecto visionario. Sentí que algo frío y cristalino se apoderaba de mí, algo que no era exactamente ira, sino más profundo, más calculado. Era claridad absoluta. Empecé a recordar todas las veces. Fueron muchas. En mi primera semana de trabajo, presenté una propuesta de sostenibilidad para un complejo residencial en Coyoacán durante una reunión matutina. Rodrigo escuchó en silencio, negó con la cabeza con esa sonrisa condescendiente y dijo que aún no entendía el mercado de lujo, que a los clientes de ese nivel no les importaban las certificaciones ambientales. 3 días después, lo escuché presentar mi propuesta exacta a los mismos clientes, palabra por palabra, como si la hubiera pensado él solo. Nadie lo cuestionó. Nadie recordó que lo había dicho yo primero. Ese día sentí un nudo en el estómago, pero lo tragué y seguí trabajando. 2 meses después, durante una cena corporativa en el restaurante Pujol con inversionistas japoneses, Rodrigo me presentó como el organizador de eventos de la empresa. Ni siquiera mencionó que tenía una licenciatura en diseño, que había ganado un premio estudiantil de la Federación Mexicana de Arquitectos, ni que mi proyecto final se había publicado en una revista especializada. El japonés me sonrió cortésmente y volvió a hablar con él sobre conceptos arquitectónicos que yo conocía mejor que nadie en la mesa.
Me quedé allí sentado, sonriendo, fingiendo que no me importaba que me redujeran a organizador de eventos cuando toda mi carrera se había basado en la creación de espacios. La tercera microagresión se produjo durante una presentación ante la junta directiva. Había preparado un análisis de viabilidad exhaustivo para un proyecto de hotel boutique en San Miguel de Allende, con hojas de cálculo de costos detalladas, un cronograma de construcción de 8 fases y renders 3D que tardaron semanas en completarse. Rodrigo entró a la sala de reuniones 20 minutos tarde, cogió mi memoria USB sin pedir permiso, la conectó al proyector y empezó a presentarlo todo como si fuera obra suya. Me quedé allí sentado, en la última silla de la sala, viendo cómo lo elogiaban por un análisis que me había quitado noches de sueño. Cuando uno de los directores preguntó sobre la metodología de cálculo estructural, Rodrigo tartamudeó, buscó la respuesta en las diapositivas y finalmente me miró esperando una explicación. Le expliqué con detalle técnico, usando un vocabulario de ingeniería preciso que él nunca dominaba. Los directores tomaron notas. Rodrigo recibió el reconocimiento por el informe final. En ese momento me di cuenta de que me había vuelto invisible no por accidente, sino gracias a su estrategia. Rodrigo necesitaba a alguien competente que hiciera un trabajo de verdad mientras él acumulaba premios y titulares. Yo era perfecta para ese puesto, con el talento suficiente para lograr la excelencia y lo suficientemente invisible como para no amenazar su ego. Durante 18 meses completos, me despertaba a las 5:30 cada mañana, revisaba diseños antes del desayuno, respondía llamadas de proveedores mientras él dormía hasta las 9, resolvía crisis de construcción que ni siquiera sabía que existían, construí su reputación en la sombra mientras él recibía aplausos en el centro de atención. Pero esa tarde de marzo, con la evidencia física del robo, algo cambió en mi interior. No fue un arrebato emocional. Fue la activación de un interruptor que me había mantenido tolerante, paciente, con la esperanza de que algún día me reconocerían. Comprendí con claridad quirúrgica que el reconocimiento nunca llegaría espontáneamente. Rodrigo nunca se despertaría una mañana y decidiría reconocerme. Todo el sistema estaba construido para mantenerlo en la cima, y a mí sirviendo café. Recorrí su oficina con la mirada. Los premios de diseño se alineaban en la vitrina. Diplomas enmarcados en la pared, fotografías de él estrechando la mano de gobernadores, alcaldes y celebridades. Y supe, con absoluta certeza, que al menos la mitad de esos premios eran para proyectos que mis manos habían diseñado. Mi mente había concebido y mi sudor había dado vida. Sentí algo parecido a la libertad en ese momento. La libertad de finalmente dejar de esperar justicia y empezar a construirla yo mismo. Tomé mi teléfono y fotografié cada página del documento. Luego abrí el archivo digital en su computadora, porque era demasiado arrogante para usar contraseñas complejas, y lo copié todo a mi correo electrónico personal. Contratos firmados, transferencias bancarias, comunicaciones con inversores. Toda la evidencia que pude encontrar en los 40 minutos antes de que alguien regresara del almuerzo. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. No estaba nervioso, estaba concentrado. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi pequeño apartamento en Narvarte, mirando el techo agrietado, procesando todo lo que había descubierto. Mi mente corría en 1000 direcciones. Una parte de mí quería irrumpir en su oficina a la mañana siguiente y echarle todo en cara, gritar, exigir explicaciones, montar una escena dramática para que toda la empresa la presenciara. Pero otra parte, la parte que se fortalecía cada hora, sabía que los arrebatos emocionales no destruyen imperios. Una planificación meticulosa destruye imperios. Me levanté a las 3 de la mañana, preparé un café bien cargado y abrí mi portátil. Empecé a organizar todo lo que había copiado en carpetas digitales, categorizadas por fecha, proyecto y valor económico. No era solo un proyecto robado, eran 7 proyectos diferentes a lo largo de 18 meses, cada uno presentado a inversores como creación exclusiva de Rodrigo Salvatierra,
cada uno concebido, diseñado y terminado originalmente por mí. El proyecto de ciudad sostenible que estaba a punto de presentar a inversores en Dubái y Madrid valía 123 millones de pesos. 123 millones construidos con el trabajo de mis manos. Las noches que perdí de sueño, las ideas que generé. Pero descubrí algo aún más interesante mientras revisaba los archivos. Rodrigo había registrado la patente del concepto de ciudad sustentable ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 3 meses antes, en diciembre. Había pagado 62,000 pesos para registrar como propiedad intelectual exclusiva un concepto que yo había presentado por primera vez en una reunión interna en agosto. Recordaba perfectamente esa reunión. Había preparado una presentación exhaustiva sobre urbanismo regenerativo, con casos de estudio de Copenhague y Singapur, proponiendo un modelo de desarrollo que integraba la captación de agua de lluvia, paneles solares comunitarios y áreas verdes que creaban corredores ecológicos dentro de la ciudad. Rodrigo lo había escuchado todo, asintió un par de veces y dijo que era interesante, pero que necesitaba pulirse. 2 semanas después, presentó una versión ligeramente modificada a la Junta. 4 meses después, la registró como invención propia. Sentí entonces rabia, una rabia pura e incandescente que me calentaba todo el cuerpo incluso en el frío amanecer de marzo. Pero junto con la rabia, llegó algo más poderoso. Una determinación metódica. No iba a desenmascarar a Rodrigo sin más. Iba a desmantelar todo el imperio que había construido a mis espaldas. Y lo haría de una manera que nadie pudiera ignorar, negar ni ocultar. Pasé los siguientes 15 días viviendo una doble vida. Durante el día, seguía siendo Elena Cruz, una asistente invisible que servía café, organizaba reuniones y sonreía cortésmente cuando Rodrigo me interrumpía a media frase. Pero por la noche y de madrugada, me convertía en otra persona. Alguien calculadora, alguien paciente, alguien peligrosa. Revisé todos los contratos que Rodrigo había firmado en los últimos 2 años. Identifiqué cláusulas específicas sobre la originalidad del diseño y las sanciones por fraude intelectual. Descubrí que los contratos con inversores internacionales incluían una garantía explícita de que todos los conceptos presentados eran creación original y exclusiva del arquitecto responsable. El incumplimiento de esta cláusula no solo anulaba los contratos, sino que también exigía la devolución de todas las inversiones con un 22% de interés, además de una indemnización por daños a la reputación. También descubrí algo que lo cambió todo. Había registrado mi proyecto original de ciudad sostenible en el portal público del Ministerio de Cultura en julio, 5 meses antes de que Rodrigo registrara su versión. Lo hice casi por accidente, siguiendo la recomendación de un profesor universitario que siempre nos instaba a proteger el trabajo académico. Nunca imaginé que ese registro de 19 pesos, hecho por impulso como estudiante aún inseguro sobre el futuro, se convertiría en el arma legal definitiva contra el hombre más poderoso que conocía. Aquel martes, a las 4 de la mañana, me senté frente a la computadora, mirando el certificado de registro digital que acreditaba, con sellos oficiales y fechas indiscutibles, que yo era el autor original. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Me temblaban de pura adrenalina, la que te invade al darte cuenta de que tienes en tus manos justo lo que necesitas para cambiar el rumbo. Sentía la sangre latirme con fuerza en las sienes. Cada latido, una cuenta regresiva para el momento que sabía que llegaría. Ya no estaba enojado. Tenía un propósito. Y el propósito, descubrí esa madrugada, es infinitamente más peligroso que la ira. Durante los siguientes días, seguí trabajando con normalidad. Rodrigo no notó ningún cambio en mí. ¿Por qué iba a notarlo? Siempre había sido invisible para él. Durante estas semanas de planificación silenciosa, comencé a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. Toda la empresa operaba sobre capas de pequeñas crueldades invisibles que mantenían intacta la jerarquía. Vi cómo el director financiero Diego Montiel llamaba chica a Camila Herrera,
una asistente de marketing de 38 años, con una maestría en comunicación, durante una presentación de campaña. Vi como un becario recién graduado, a quien Rodrigo había contratado por ser primos, cuestionaba los análisis técnicos de Lucía Vargas, ingeniera estructural con 15 años de experiencia. Me di cuenta de que no era solo yo. Todo el sistema estaba diseñado para mantener a algunas personas invisibles y a otras en el foco de atención, independientemente de su verdadera competencia. Una tarde, Camila me encontró llorando en el baño de mujeres del 12º piso. Acababa de salir de una reunión donde presentó una estrategia integral de renovación de marca para un proyecto residencial en Santa Fe, y Diego la había interrumpido 7 veces en 20 minutos, siempre para bromear sobre cómo las mujeres complican demasiado las cosas simples. Se sentó en el frío suelo de mármol a mi lado, con el maquillaje corrido, y dijo algo que nunca olvidaré. Me contó que había trabajado allí durante 6 años, que había creado 3 campañas nacionales que ganaron premios de la industria y que su nombre nunca, ni una sola vez, había aparecido en los créditos oficiales. Siempre era el nombre de Diego. Siempre. En ese momento, con 2 mujeres sentadas en el suelo del baño compartiendo historias de invisibilidad sistemática, comprendí que mi venganza no podía ser solo personal. Tenía que ser más grande. Tenía que exponer no solo a Rodrigo, sino a toda la estructura que permitía a hombres como él robarnos el trabajo a personas como nosotras sin consecuencias. Empecé a hablar más con Camila. Descubrí que ella también tenía archivos, pruebas y correos electrónicos guardados de proyectos que había creado y que había visto apropiados. Simplemente nunca había hecho nada porque, como dijo con cansancio, ¿a dónde vas cuando todo el sistema está manipulado en tu contra? Pero empezaba a tener una respuesta a esa pregunta. Hay que salir del sistema. Llevar pruebas a lugares donde el sistema corporativo no puede proteger a los culpables. Convertir un problema privado en un escándalo público. Empecé a investigar a periodistas de investigación que cubrían la corrupción corporativa. Encontré a Valentina Torres, reportera del periódico El Universal, que había publicado una serie de reportajes sobre fraude en la industria de la construcción 6 meses antes. Le envié un correo electrónico anónimo, simplemente insinuando que tenía información sobre el Grupo Salvatierra. Respondió en 4 horas, solicitando una reunión, pero a medida que avanzaba la planificación, el peso de las decisiones que estaba tomando empezó a hacerse sentir. Algunas noches, me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, preguntándome si tenía derecho a destruir una empresa entera por la injusticia cometida contra mí. El Grupo Salvatierra empleaba a 240 personas. Muchos de ellos eran trabajadores inocentes y honestos que dependían de esos salarios para alimentar a sus familias. ¿Justificaba mi necesidad de justicia poner en riesgo todos esos empleos? Hubo un momento específico, 3 semanas antes del evento anual, en el que casi lo dejé todo. Estaba en casa organizando documentos cuando llamó mi madre. Tenía 72 años, viuda desde hacía una década, y sobrevivía con una pequeña pensión que le había dejado mi padre albañil. Le comenté vagamente que estaba pensando en hacer algo arriesgado en el trabajo. Guardó silencio un buen rato, y luego dijo que recordaba todas las veces que mi padre había llegado a casa, quejándose de que los ingenieros se atribuían el mérito de las soluciones que él había propuesto para el proyecto. Dijo que mi padre murió invisible, sin nombre en ninguna placa que marcara la inauguración de los edificios que había construido con sus manos. Me preguntó si yo también quería morir invisible. Esta conversación me fortaleció de maneras que no puedo explicar del todo. Comprendí que no lo hacía solo por mí, lo hacía por mi padre, quien nunca tuvo voz, por Camila, quien lloraba en los baños, por Lucía, cuyos análisis fueron cuestionados por incompetentes, por todas las personas invisibles que construyen imperios ajenos y mueren sin ser reconocidas. Pero seguía teniendo miedo. Miedo real, concreto. Rodrigo tenía abogados caros. Tenía conexiones políticas. Tenía el dinero para demandarme hasta que me quedé sin recursos para defenderme. ¿Y qué tenía yo? Un apartamento alquilado en Narvarte,
43,000 pesos ahorrados y un diploma que nadie respetaba porque tenía el apellido equivocado. La brecha de poder entre nosotros era enorme. Él podía aplastarme como a un insecto y seguir viviendo su vida sin interrupciones. Pero entonces recordé algo que mi profesora de Historia de la Arquitectura había dicho en clase sobre Zaha Hadid. Dijo que las mujeres que transformaron la arquitectura no eran necesariamente más talentosas ni más valientes que otras. Simplemente eran las que se negaban a permanecer invisibles, incluso cuando la invisibilidad era la opción más segura. 2 semanas antes del evento anual del Grupo Salvatierra, comencé a conectar puntos que antes parecían aislados. Descubrí que Diego Montiel, el director financiero a quien le encantaba humillar a Camila, también tenía antecedentes de secuestrar los análisis financieros de su equipo. Mateo Ramírez, un analista junior de 26 años, me contó durante el almuerzo en la cafetería que había desarrollado un modelo integral de proyección de riesgos para inversiones internacionales y observó a Diego presentarlo ante la junta directiva como si lo hubiera creado solo. El patrón era idéntico: hombres en puestos de poder robando sistemáticamente el trabajo a sus subordinados, confiados en que nadie tendría el coraje ni los recursos para confrontarlos. También me di cuenta de que Rodrigo no era el genio solitario que la prensa pintaba. Era el orquestador de una maquinaria bien engrasada de apropiación intelectual. Cada proyecto premiado que llevaba su nombre era en realidad un collage de ideas robadas a diferentes personas. El concepto de sostenibilidad era mío. Los cálculos estructurales eran de Lucía. El diseño de interiores estuvo a cargo de Gabriela Salcedo, una diseñadora que llevaba 3 años trabajando en la empresa y renunció el mes anterior sin que nadie entendiera por qué. Ahora entendía perfectamente por qué se había ido. Descubrí por Camila que Gabriela había demandado a la empresa por malversación de fondos, pero un acuerdo de confidencialidad había silenciado el caso. Recibió una indemnización de 300,000 pesos y tuvo que firmar un documento en el que se comprometía a no hablar públicamente de lo sucedido. Esto me enfureció de una forma nueva. No era solo un robo, era un sistema de silenciamiento. Pagar a la víctima lo suficiente para callarla, pero no lo suficiente para compensar realmente el daño causado. Gabriela había perdido toda una cartera de trabajos que podría haber usado para conseguir nuevos clientes, porque todo ese trabajo estaba registrado como propiedad de Rodrigo. La habían borrado de su propia carrera. Contacté a Gabriela a través de mi red de LinkedIn. Le escribí para explicarle quién era y qué planeaba. Respondió en 2 horas. Quedamos en tomar un café en una panadería de la Condesa, lo suficientemente lejos de la oficina como para que nadie nos viera juntos. Gabriela llegó con un maletín lleno de documentos que había conservado a pesar del acuerdo de confidencialidad. Me contó, con la voz temblorosa por la ira contenida, que había esperado 3 años a alguien lo suficientemente valiente como para desafiar a Rodrigo. Dijo que el acuerdo de confidencialidad le prohibía hablar en público, pero no le prohibía aportar pruebas si la citaban como testigo en un proceso judicial o una investigación periodística. En ese momento, comprendí la magnitud de lo que estaba construyendo. Ya no era solo mi palabra contra la suya, era la documentación sistemática de un patrón de comportamiento criminal a lo largo de años, corroborado por múltiples testigos y respaldado por pruebas físicas irrefutables. Rodrigo había construido un imperio sobre cimientos de arena, y yo estaba a punto de mostrarles a todos lo frágiles que eran esos cimientos. Pero a medida que las piezas encajaban, también me di cuenta del precio personal que estaba pagando. Dejé de dormir más de 4 horas por noche. Perdí 4,5 kilos en 3 semanas. Desarrollé temblores nerviosos en la mano izquierda que solo se detenían cuando trabajaba activamente con documentos. Mi cuerpo me decía que estaba bajo un estrés insostenible, pero mi mente no paraba. Cada vez que pensaba en rendirme, recordaba a Rodrigo diciendo que solo servía café. Recordaba la risa de los ejecutivos. Recordaba a mi padre, que murió invisible. Valentina Torres, la periodista, programó una segunda reunión conmigo. Esta vez llevé a Camila y Gabriela. Nos sentamos en una pequeña sala de reuniones en las oficinas de El Universal y pasamos 4 horas mostrándole a Valentina
Cada documento, cada correo electrónico, cada registro que demostraba una apropiación sistemática. Valentina escuchó en silencio, tomando notas meticulosas en un cuaderno negro. Al final cerró el cuaderno. Nos miró a las tres y dijo que esto era más grande que un simple escándalo corporativo. Era una historia sobre cómo todo un sistema de poder masculino en la industria de la arquitectura mexicana operaba sobre la explotación invisible del trabajo femenino. Nos comentó que quería publicar un informe completo, pero necesitaba más tiempo para verificar todas las fuentes y obtener comentarios oficiales de la empresa. El evento anual del Grupo Salvatierra estaba programado para dentro de 2 semanas y media. Valentina dijo que podría tener el informe listo para su publicación al día siguiente del evento, cuando la atención de los medios ya estaría centrada en Rodrigo, debido a los anuncios de nuevos proyectos. El momento sería perfecto. Tendría un día de gloria antes de que todo se derrumbara públicamente. Salí de esa reunión sintiendo por primera vez que contaba con verdaderos aliados. Ya no estaba sola contra el imperio. Éramos 4 mujeres con pruebas irrefutables y una plataforma periodística dispuesta a amplificar nuestras voces. Rodrigo no tenía ni idea del huracán que se avecinaba. A 8 días del evento anual, todo casi se desmoronó. Llegué a la oficina un jueves por la mañana y encontré a Rodrigo esperándome en mi puesto de trabajo. Sostenía su tableta con una expresión que nunca antes le había visto. No era su arrogancia habitual. Era algo cercano a la sospecha. Mi corazón se aceleró al instante. Sentí la sangre latir con fuerza en mis oídos. Me preguntó, con una voz extrañamente tranquila, si había accedido a archivos confidenciales del servidor principal en las últimas semanas. Dijo que el departamento de tecnología había detectado actividad inusual en su cuenta. Me quedé allí, agarrando mi bolso con demasiada fuerza, sintiendo un sudor frío correr por mi espalda, a pesar del gélido aire acondicionado de la oficina. Mi mente se aceleró en pánico durante 3 segundos completos. Todas las malas posibilidades pasaron como una película a cámara rápida. Él se había enterado. Me despedirían. Me demandarían. Me destruirían antes de que pudiera revelar la verdad. Pero entonces sucedió algo extraño. Recordé todas las veces que había estado allí, aceptando la humillación sin reaccionar. Recordé que había pasado 18 meses enteros tragándome la ira y manteniendo una máscara de perfecta sumisión. Si podía fingirlo durante 18 meses, podría fingirlo durante 8 días más. Lo miré directamente a los ojos y mentí con una calma que me sorprendió. Dije que solo había accedido a los archivos que me había autorizado a revisar como preparación para el evento, nada más. Me observó durante lo que me pareció una eternidad. No aparté la mirada. No temblé. Mantuve la respiración controlada. Finalmente asintió y dijo que el departamento de informática probablemente estaba demasiado paranoico debido al aumento de ciberataques en el sector. Me dijo que tuviera más cuidado con las contraseñas y se fue. En cuanto dobló la esquina del pasillo, casi me fallaron las piernas. Tuve que sentarme rápidamente antes de caerme. Respiré hondo 7 veces, contando cada exhalación, una técnica que había aprendido en un vídeo de YouTube sobre cómo manejar la ansiedad. En ese momento me di cuenta de lo cerca que estaba de perderlo todo. Rodrigo desconfiaba. No sabía exactamente por qué, pero estaba alerta como nunca antes. Tendría que ser aún más cuidadosa, aún más invisible, aún más perfecta en el rol de asistente sumisa que él esperaba que fuera. Durante los días siguientes me obligué a actuar exactamente como siempre. Llegué temprano. Preparé café justo como a él le gustaba. Sonreí cuando bromeó sobre cómo las mujeres nunca entienden los plazos de construcción durante una reunión con contratistas. Cada sonrisa me costaba un pedazo de mi alma, pero sonreía. Cada vez que inclinaba la cabeza sumisamente, me costaba un pedazo de mi dignidad, pero lo hacía. Quemaba puentes internamente con cada actuación, pero sabía que solo tenía que aguantar 6 días más. Luego 5, luego 4. 3 días antes del evento, perdí algo temporalmente. Mi coraje,
Me desperté a las 2 de la mañana con un ataque de pánico. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me estaba dando un infarto. No podía respirar bien. El sudor empapaba las sábanas. Fui tambaleándome al baño y vomité. Me senté en el frío suelo del baño durante 40 minutos, abrazada al inodoro, llorando más de lo que había llorado desde la infancia. Estaba aterrorizada de lo que iba a hacer, aterrorizada de las consecuencias, aterrorizada de fracasar y perderlo absolutamente todo. Cogí el teléfono y casi llamé a Camila para decirle que no podía más, que era una locura, que debíamos rendirnos antes de que fuera demasiado tarde. Mis dedos se quedaron sobre el botón de llamada un buen rato. Pero entonces me miré en el espejo del baño y vi mi reflejo. Vi a una mujer de 29 años que había pasado toda su vida siendo invisible. Vi ojeras bajo sus ojos por las noches sin dormir construyendo imperios ajenos. Vi cicatrices que nadie veía por años de ser herida por palabras afiladas y cruel indiferencia. Y me di cuenta de que si me rendía ahora, si dejaba que el miedo ganara, esa mujer en el espejo nunca sería libre. Nunca. Volví a la cama y no volví a dormir esa noche. Me quedé mirando al techo, sintiendo el frío volver a apoderarse de mí. No era el frío del miedo, era el frío de la determinación cristalizada. El frío de alguien que había tomado una decisión irreversible. Durante los 2 días siguientes, caminé por la oficina como si fuera de hielo. Rodrigo le comentó a Diego que estaba extrañamente tranquilo para alguien que solía ponerse nervioso ante los grandes acontecimientos. Diego se rió y dijo que por fin estaba aprendiendo a no complicar las cosas. No tenían ni idea de que la calma era señal de una tormenta inminente. La noche anterior al evento, preparé todo meticulosamente por última vez. Revisé todos los documentos. Confirmé con Valentina que el informe estaba listo para su publicación. Verifiqué con el técnico audiovisual del evento, a quien Camila había sobornado con 3,000 pesos, que el video correcto estuviera cargado en el sistema. Todo estaba perfectamente alineado. Me acosté a las 11 y por primera vez en semanas, dormí profundamente. El día del evento, amaneció con un cielo increíblemente azul sobre la Ciudad de México. Me desperté a las 6 de la mañana, me di una ducha larga y caliente y me puse el único traje bueno que tenía, uno azul marino que había comprado en oferta 2 años antes. Me miré en el espejo y vi a alguien diferente. Ya no era la asistente invisible. Era alguien a punto de cambiarlo todo. Sentí mariposas en el estómago, pero no eran de nerviosismo. Era pura anticipación. El evento se celebraría en el Museo Soumaya, ese icónico edificio plateado de Polanco, que se asemeja a una escultura gigante. Rodrigo había elegido el lugar por su evidente simbolismo: arte, lujo y prestigio. Se invitó a 300 personas, inversionistas de Dubái, Madrid y Sao Paulo, periodistas de importantes publicaciones de arquitectura y negocios, políticos locales, incluido el vicealcalde, y celebridades con las que Rodrigo mantenía una estrecha amistad. Era el evento anual más grande del Grupo Salvatierra. Un momento en el que Rodrigo presentó sus proyectos más ambiciosos y consolidó su reputación como visionario de la arquitectura sustentable mexicana. Llegué a las 8:30, 2 horas antes del inicio oficial. El museo seguía vacío, salvo por el equipo de montaje y los camareros que preparaban las estaciones de catering. Recorrí la sala principal, fijándome en cada detalle. Un escenario montado al frente con una pantalla gigante. Sillas tapizadas dispuestas en semicírculo. Una mesa de sonido al fondo. Todo estaba perfectamente organizado, lujoso, impresionante. Rodrigo quería que ese día fuera la culminación de su carrera, y lo sería. Solo que no como él imaginaba. Encontré a Camila en el pasillo lateral. Estaba pálida pero decidida. Intercambiamos miradas y ella asintió, confirmando que todo estaba listo por su parte. Gabriela llegó 15 minutos después, disfrazada de invitada habitual, con un elegante vestido verde que ocultaba una carpeta con documentos adicionales que habíamos decidido llevar de repuesto. Valentina Torres estaba en el pasillo haciéndose pasar por periodista freelance.
lo cual técnicamente era, así que nadie sospechó nada. A las 10 en punto, empezaron a llegar invitados. Vi a Emilio Arriaga, el inversor de Dubái que había invertido $40 millones en el proyecto Ciudad Sostenible. Vi a representantes del gobierno de Madrid que estaban considerando contratar al Grupo Salvatierra para un complejo de vivienda social sostenible. Vi al editor de Architectural Digest México. Vi todo esto, y sentí una claridad absoluta sobre lo que estaba a punto de suceder. Toda esa gente importante, toda esa atención concentrada, toda esa anticipación. Era el escenario perfecto. Rodrigo llegó a las 10:20, 20 minutos tarde como siempre, con un traje italiano gris que probablemente costaba más de 3 meses de sueldo. Saludó a cada persona importante con abrazos y amplias sonrisas. Pasó junto a mí sin mirarme como siempre, y sonreí para mis adentros. La invisibilidad como superpoder. No tenía ni idea de que estaba contando los segundos hasta su destrucción. A las 10:45, las luces se atenuaron parcialmente y la música de fondo se detuvo. Todos se acomodaron en sus asientos. Diego Montiel subió al escenario para ofrecer una presentación corporativa típica. Habló sobre el legado del Grupo Salvatierra, su compromiso con la sostenibilidad y su liderazgo visionario. Luego, llamó a Rodrigo entre un cortés aplauso. Lo vi subir al escenario con la confianza que da quien nunca ha enfrentado un desafío real en su vida. Comenzó un discurso preparado sobre el futuro de la arquitectura urbana en México. Su voz era firme, sus gestos ensayados y su carisma, forjado. El público estaba atento, algunos tomando notas, otros grabando con sus celulares. Me quedé al fondo de la sala, apoyado en la fría pared de mármol, sintiendo cada latido de mi corazón como una cuenta regresiva. 10 minutos, 15, 20. Rodrigo finalmente llegó a la parte principal de la presentación. Anunció oficialmente el proyecto Ciudad Sostenible, describiendo cómo sería un modelo de desarrollo urbano que combinaría tecnología verde con diseño de lujo. El público murmuró asombrado. Hizo una señal al operador audiovisual y dijo que había preparado un video promocional especial para ilustrar el concepto revolucionario que había desarrollado. La pantalla gigante se iluminó. Comenzó una música épica. Y entonces sucedió exactamente como estaba previsto. En lugar del elegante vídeo promocional que Rodrigo había aprobado, la pantalla mostró algo más. Mi nombre en enormes letras blancas sobre fondo negro. Elena Cruz. Luego apareció mi foto, mi firma digital y un registro público en el Ministerio de Cultura con fecha de julio del año anterior. Un certificado oficial que acreditaba que había registrado el concepto de ciudad sostenible 5 meses antes de que Rodrigo registrara su versión. Después aparecieron imágenes de mis dibujos originales, junto a versiones que Rodrigo había presentado como creaciones propias, idénticas en cada detalle esencial. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Rodrigo se quedó paralizado en el escenario, con el control remoto aún en la mano, mirando la pantalla con una expresión de absoluta incomprensión. Tardó 3 segundos en procesar lo que veía. Cuando lo hizo, palideció por completo. Se puso blanco como una sábana. Caminé hacia el escenario mientras el video seguía en pantalla. Cada paso era pausado, firme, como si pisara un terreno que siempre había sido mío y que ahora estaba recuperando. Sentí 300 pares de ojos fijos en mí. Sentí el peso de la atención por primera vez en mi vida, no como una carga, sino como un derecho. Rodrigo me vio caminar hacia él, y algo parecido al terror cruzó su rostro. Intentó hablar abriendo y cerrando la boca en silencio, pero le arrebaté el micrófono de las manos antes de que pudiera articular palabra. Mi voz sonó firme al empezar a hablar, firme de una forma que me sorprendió. Dije a toda la sala que me llamaba Elena Cruz, que había trabajado como asistente en el Grupo Salvatierra durante 18 meses y que el proyecto de ciudad sostenible que acababan de anunciar no era creación de Rodrigo Salvatierra, era mío. Mostré en la pantalla cada etapa del desarrollo original, cada boceto que había hecho en julio y agosto del año anterior.
cada nota técnica que demostraba mi autoría. El público murmuró, algunos con incredulidad, otros con creciente indignación. Emilio Arriaga, el inversor de Dubái, estaba sentado en primera fila, impasible, observándolo todo. Pero no me detuve ahí, porque no se trataba solo de un proyecto. Expliqué que, durante los últimos 18 meses, Rodrigo había robado sistemáticamente trabajos míos y de otros miembros del equipo, presentándolos como propios. Mostré correos internos en la pantalla, donde había enviado propuestas que luego aparecieron en sus presentaciones sin mi nombre. Mostré hojas de cálculo de proyectos anteriores con mis firmas digitales borradas y reemplazadas por su nombre. Camila subió al escenario en ese momento, se unió a mí y añadió su propia historia. Describió 6 años desarrollando campañas de marketing premiadas que Diego Montiel presentó como suyas. Mostró correos electrónicos guardados, documentos originales con marcas de tiempo que demostraban su autoría. Rodrigo finalmente intentó reaccionar. Tomó un micrófono de repuesto y dijo que era un malentendido ridículo, que yo era un asistente resentido que inventaba acusaciones porque me habían criticado por mi bajo rendimiento. Dijo que los proyectos eran colaborativos y que, como líder, él, naturalmente, recibía el reconocimiento por el trabajo de todo el equipo. Su voz era demasiado alta, demasiado defensiva, y pude ver en las caras de todos que nadie se lo tragaba. Estaba usando las mismas tácticas de siempre. Descalificar, minimizar, desviar la culpa. Pero esta vez, había demasiada audiencia, demasiadas pruebas, demasiados testigos. Fue entonces cuando revelé la tercera capa. Gabriela Salcedo subió al escenario y todos la reconocieron. Una talentosa diseñadora que había dejado la empresa el año anterior sin dar explicaciones públicas. Explicó que había demandado al Grupo Salvatierra por malversación de fondos y que la habían obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de una compensación económica mínima. Mostró documentos que había conservado ilegalmente, arriesgándose a una demanda por incumplimiento de contrato, pues sabía que algún día alguien necesitaría esas pruebas para detener el patrón. Dijo que ya no les temía a sus abogados porque estaba haciendo lo correcto, y miró directamente a Rodrigo al hablar. La reacción en la sala cambió visiblemente. Lo que comenzó como confusión y sorpresa se convirtió en indignación colectiva. Vi a Emilio Arriaga levantarse y caminar hacia el escenario. Tomó el micrófono y dijo, con marcado acento árabe pero un portugués perfecto, que su contrato con el Grupo Salvatierra incluía una cláusula explícita sobre la originalidad del proyecto. Aseguró que, si se demostraba fraude, el contrato quedaría automáticamente anulado y exigiría la devolución total de los $40 millones ya invertidos, más el 22% de intereses, según lo estipulado legalmente, además de una indemnización por el daño a su reputación asociado con el fraude. Lo dijo con calma, pero con la fuerza de quien controla fortunas. Otros inversores del público comenzaron a susurrar entre ellos, calculando claramente sus propias pérdidas y responsabilidades legales. Fue en ese momento que di el giro final. Valentina Torres se puso de pie entre el público y se identificó como periodista de investigación de El Universal. Dijo que había pasado las últimas 3 semanas verificando cada acusación, entrevistando a exempleados, revisando documentos públicos y que publicaría un informe completo en la edición digital del periódico en exactamente 1 hora. Aseguró que su investigación había descubierto un patrón de apropiación intelectual en el Grupo Salvatierra que se remontaba al menos a 7 años, involucrando no solo a Rodrigo, sino también a Diego Montiel y a otros 2 altos ejecutivos. Que había al menos 12 víctimas documentadas, además de los 3 que estábamos en el escenario. Que la empresa había pagado más de $2 millones en acuerdos confidenciales durante los últimos 4 años para silenciar las denuncias. La sala explotó. Los periodistas se abalanzaron sobre él intentando hacer preguntas. Los inversores rodearon a Rodrigo, exigiendo explicaciones. Los fotógrafos que habían venido a capturar el lanzamiento triunfal ahora capturaban un colapso público. Rodrigo intentó salir del escenario, pero se encontró con el paso bloqueado por gente furiosa que exigía respuestas. Vi a Diego Montiel
intentando escapar por la salida lateral y siendo interceptado por un representante del gobierno de Madrid que exigía una reunión inmediata. Vi un imperio entero desmoronándose en tiempo real. Miré a Rodrigo por última vez. Estaba allí, rodeado pero completamente solo, y nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. Vi algo en mí que nunca antes había visto. No sumisión, no miedo, reconocimiento forzado. Yo existía. Era imposible ignorarme ahora. 6 meses después de aquel día en el Museo Soumaya, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido. Estaba sentada en mi nueva oficina, en el piso 23 de un edificio de oficinas en Santa Fe, contemplando el horizonte de la Ciudad de México a través de amplios ventanales. Mi oficina, mi nombre en la puerta, en letras discretas pero permanentes. Elena Cruz, directora creativa. La ironía no se me escapó. La misma empresa que me había mantenido invisible durante 18 meses, ahora me pagaba 7 veces más por dirigir toda la división creativa que antes dirigía Rodrigo. La junta directiva del Grupo Salvatierra actuó con rapidez tras el escándalo. Rodrigo fue destituido de su cargo de director ejecutivo en 48 horas. Diego Montiel y otros 2 ejecutivos también fueron despedidos. La empresa enfrentó 3 meses de total confusión, lidiando con demandas de inversionistas, investigaciones gubernamentales y un éxodo de clientes asustados por los titulares. Pero entonces, la junta hizo algo inesperado. Se pusieron en contacto conmigo. Me ofrecieron no solo un puesto de liderazgo, sino también una participación del 3% en la empresa y un mandato claro para reconstruir toda la cultura corporativa. Dijeron que necesitaban una cara nueva, alguien con credibilidad restaurada, alguien que simbolizara un verdadero compromiso con la integridad. Dudé durante semanas antes de aceptar. Una parte de mí no quería nada más del Grupo Salvatierra. Quería empezar de cero en otro lugar, libre de los fantasmas de ese pasado. Pero Camila me convenció. Dijo que si me negaba, la junta simplemente contrataría a otro hombre con un apellido prominente, y el ciclo continuaría. Si aceptaba, tenía la oportunidad de cambiar de verdad la estructura que permitía el abuso. Y así lo hice. Pero con condiciones. Quería una auditoría completa de todos los proyectos de los últimos 10 años para identificar otras posibles asignaciones. Quería un programa obligatorio de mentoría para el personal junior. Quería una cláusula en todos los contratos que garantizara el reconocimiento apropiado a los verdaderos creadores. Quería a Camila como directora de comunicaciones y a Lucía Vargas como jefa de ingeniería estructural. La junta lo aceptó todo. ¿Rodrigo? Vi su nombre mencionado brevemente en un periódico económico hace 2 meses. Había abierto una pequeña consultoría de arquitectura, trabajando solo, asumiendo modestos proyectos residenciales que pagaban una fracción de lo que solía ganar. No sentí ninguna satisfacción vengativa al leer eso. No sentí nada en realidad. Se había vuelto irrelevante para mi historia. A veces, al caminar por los pasillos de la empresa, veía una vieja foto suya aún colgada en la galería de antiguos directores. Miraba esa foto y apenas recordaba el miedo que sentía en su presencia. Ese hombre ya no tenía poder sobre mí. Nunca más lo tendría. Diego Montiel enfrentó un destino peor. 3 ex-empleados lo demandaron individualmente por robo de propiedad intelectual después de que nuestra historia animara a otros a denunciarlo. Lo último que supe es que intentaba negociar acuerdos, pero ya no contaba con los recursos de la empresa para protegerlo. Mateo Ramírez, el analista junior que había perdido el modelo de proyección de riesgos ante Diego, fue ascendido a gerente financiero de la empresa renovada. La justicia no borra el pasado, pero al menos crea un futuro diferente. Gabriela Salcedo abrió su propio estudio de diseño y está prosperando. La semana pasada me llamó para contarme que acababa de firmar un contrato con una cadena hotelera internacional, el proyecto más grande de su carrera. Su primera pregunta fue si colaboraría en el concepto arquitectónico. Ahora trabajamos como socios, no como jefe y subordinado, como debería haber sido desde el principio. Pero un cambio más profundo ocurrió dentro de mí, no en circunstancias externas. Descubrí que cuando finalmente dejas de aceptar ser invisible,
Cuando realmente crees en tu propio valor, algo fundamental cambia tu forma de desenvolverte en el mundo. Ya no bajo la cabeza en las reuniones. No sonrío cuando alguien me interrumpe. Simplemente sigo hablando hasta terminar mi pensamiento. Ya no acepto que me compartan el mérito por el trabajo que hice solo. Establecí límites que antes parecían imposibles y descubrí que el cielo no se derrumbó. De hecho, mi vida ha mejorado muchísimo. También he aprendido que la venganza, cuando se trata de justicia y no solo de dolor, no te corroe. No me he vuelto amargado ni cínico. No he perdido mi capacidad de confiar ni de trabajar en equipo. De hecho, he mejorado en ambas cosas porque ahora trabajo con personas que respetan las contribuciones mutuas. He aprendido que es posible luchar con fiereza contra la injusticia sin perder la humanidad en el proceso. Solo hay que asegurarse de luchar por algo, no solo contra alguien. Mi madre vino a visitar mi nueva oficina el mes pasado. Se quedó en la entrada un buen rato, mirando a su alrededor con lágrimas en los ojos. Me abrazó fuerte y me dijo que mi padre estaría orgulloso. Dijo que yo había logrado lo que él nunca pudo, obligar al mundo a reconocer el trabajo invisible que construye imperios. Ese momento valió cada noche de insomnio, cada ataque de pánico, cada segundo de miedo que sentí durante meses de planificación. Hoy, cuando miro las maquetas de proyectos esparcidas por mi habitación, cada una con una pequeña placa con los nombres de todos los que contribuyeron, recuerdo a la chica que servía café soñando con dibujar el mundo. Esa chica sigue aquí, pero ahora tiene una voz que nadie puede silenciar. No tuve que destruir a nadie para llegar hasta aquí. Solo tuve que dejar que la verdad hablara por mí. Y he descubierto que la verdad habla con una fuerza ensordecedora cuando finalmente dejas de susurrarla. Si hay algo que quiero que entiendas de esta historia, es esto. La venganza más elegante no es la destrucción ruidosa de otros. Es la construcción silenciosa de uno mismo hasta que sea imposible de ignorar. Es negarse a la invisibilidad incluso cuando ésta parece la opción más segura. Es documentar meticulosamente la verdad y luego elegir el momento adecuado para iluminarla. Al final, no gané por ser más cruel o despiadado que Rodrigo. Gané porque tenía algo que él nunca tuvo: competencia real, integridad incuestionable y la paciencia para esperar el momento en que la verdad tuviera el mayor impacto. Si te suscribes a este canal y activas las notificaciones, escucharás otras historias de personas que convirtieron la humillación en impulso para un cambio real. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de cada persona a la que alguna vez llamaron invisible y decidió que ser vista era un derecho, no un privilegio. De cada persona a la que le robaron su trabajo y decidió que el reconocimiento merecía la lucha. De cada persona que decidió construir su propia mesa cuando nadie más la invitó. Y para quienes leen esto ahora, quizás viviendo su propia versión de invisibilidad sistemática, conteniendo la ira y preguntándose si vale la pena luchar por ella. Sí vale la pena. Siempre vale la pena. No porque la venganza sea dulce, sino porque existir con dignidad, ser reconocido por quien realmente eres, vivir sin necesidad de disminuirte para cumplir con las expectativas de los demás. Eso es libertad. Y la libertad, como descubrí en aquel escenario del Museo Soumaya, cuando finalmente dije mi nombre en voz alta, es un lujo que ningún imperio robado puede comprar. El verdadero lujo es el reconocimiento. Y el reconocimiento, a veces, hay que quitárselo a la fuerza a quienes nunca tuvieron la intención de dártelo voluntariamente.